Ahora Noticias. Persecución policial termina en balacera. Carabineros se enfrentó con delincuentes en pleno centro de Valparaíso y a pasos del tradicional mercado Cardonal. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Este día domingo, y como lo adelantábamos, una persecución contra dos delincuentes terminó en una violenta balacera en pleno centro de Valparaíso este mediodía. Carabineros y asaltantes se enfrentaron a disparos durante varias cuadras. 4 vehículos terminaron con impactos de bala y el terror se tomó las calles del puerto. Finalmente fueron detenidos. Revisamos todos los detalles en el informe de apertura que preparó Javiera Ponce. Fue pasado el mediodía cuando comenzó la persecución. Las cámaras de seguridad del centro de Valparaíso captaban cómo este vehículo blanco con 2 delincuentes en su interior huía de la policía a máxima velocidad tras un control de rutina. Pasaron una luz roja en la intersección de Bellavista con Ecuador, pusieron en riesgo a transeúntes. Hubo intercambio de disparos en todo el trayecto que terminó aquí, justo en el mercado Cardonal del puerto, repleto a esa hora. Vimos que pasó el auto con 2 personas adentro y luego vimos que pasaron los carabineros disparando. Unos tipos corriendo por el pasillo al medio del mercado y uno que iba con una pistola. Yo pensé que era un detective que seguía a algún delincuente, algún lanza. Y la gente quedó aterrorizada, varios al suelo. Los sujetos huyeron corriendo, pero Carabineros logró su captura cerca del Muelle Barón. ¡Grábenlo! Estas personas, los dos, tienen antecedentes policiales. Uno tiene antecedentes policiales por porte de armas, por porte de armas blancas, por porte de arma de fuego, antecedentes por robo. Por lo tanto, hay antecedentes que hagan presumir, ¿cierto?, efectivamente que estas personas iban a cometer algún tipo de delito importante. En el interior del vehículo tenemos gran cantidad de miguelitos también que fueron lanzados a la vía pública. La huida de los sujetos había comenzado en el Cerro Cárcel. Carabineros les seguía la pista hace días. El vehículo había sido robado el 8 de abril a la Embajada de Finlandia y portaba una patente argentina que no era la original. Efectivamente, lo más llamativo y lo más peligroso que pasó es que este vehículo se desplazó a alta velocidad por el plan de la ciudad con un riesgo inminente, ¿cierto?, a las personas, tanto vehículos como personas que podían transitar. Sin considerar el peligro para la gente que a esa hora transitaba por el puerto, los sujetos dispararon y lanzaron miguelitos en el trayecto. ¿Qué está tirando Miguelito? Ya informaron que está tirando Miguelito. Está todo el personal en conocimiento que está tirando Miguelito, clave 4. Una segunda patrulla se unió a la persecución y seguían percutándose disparos. La gente corrió también. Muchos agarraron hacia los lados porque se escucharon los disparos, pues. Se repelió una situación muy compleja que efectivamente tiene que ver con estar un día domingo en este horario con mucha gente alrededor y por supuesto podrían haber sucedido situaciones más complejas. Cerca del hospital Van Buren, 4 automovilistas se llevaron la peor parte. Así quedaron sus autos con impactos de bala y otros daños tras el enfrentamiento entre carabineros y los delincuentes. Nosotros veníamos saliendo a la iglesia cuando nos dimos cuenta que los autos no están en las condiciones que nosotros dejamos. Tienen que venir los peritos para poder periciar desde la dirección del vehículo, desde dónde venía y los impactos de balas si proceden de carabineros o de los delincuentes. Y gracias a Dios no estábamos dentro del auto, que nos había pasado algo. No estaba mi hijo, no estaba mi hermana chica, entonces le doy gracias a Dios que estamos bien. Conmoción en el barrio del Almendral tras esta balacera, que afortunadamente solo dejó daños materiales. No hubo heridos en el enfrentamiento y los detenidos serán puestos a disposición del Tribunal de Valparaíso. Bien, y vamos a revisar lo que está sucediendo a esta hora en las distintas rutas del país, porque siguen regresando a la capital los cerca de 400.000 vehículos que salieron de Santiago con motivo de este fin de semana largo. En las imágenes les mostramos cómo se encuentran a esta hora las plazas de peaje de la ruta 68, específicamente Lo Prado, y también la ruta 5 Sur, Angostura, que es una zona tradicionalmente muy complicada en términos de tránsito. Un fin de semana que además no deja hasta ahora cifras positivas porque lamentablemente
lamentablemente ya son 21 las personas muertas, exactamente 6 víctimas fatales más que las registradas en la Semana Santa del año pasado. Por eso, si aún no regresa a su hogar, hágalo con extrema precaución, con paciencia además, porque sabemos que está siendo un regreso complejo. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir monitoreando lo que sucede en las principales carreteras del país y se lo vamos a estar informando si así es necesario. Y el 22 de julio será la fecha límite para que los migrantes que quieran vivir en Chile inicien sus trámites de regularización o tengan estampada su visa de residencia. El gobierno va a realizar fiscalizaciones y quienes no cumplan con los requisitos podrían ser expulsados del país. Revisamos todos los detalles en el informe de Natalie Gómez. Revisa su celular, esperando trasladar algún pedido en su bicicleta. Cuando Rodrigo llegó de Venezuela, no se imaginó que sería tan difícil. No tengo papel, entonces ando así como en el aire otra vez. Tengo que cuidar el empleo que tengo porque no me queda de otra. Sí, soy profesional, yo soy TCO en comercio exterior, pero no he podido ejercer aquí, pues. No, aquí se tiene que adaptar a lo que consigo. Hace meses, Rodrigo fue uno de los 156.000 migrantes que intentaron regularizar su situación en nuestro país. Demostró, ¿no es cierto?, que había un gran desorden migratorio en el país y que había un número muy significativo de extranjeros que querían regularizarse. La meta misma del gobierno eran 300.000 personas y se ha llegado solamente a 100.000. O sea, un tercio, por lo tanto, no tiene buena nota. Ahora la regulación pasa a otra etapa. Del total de extranjeros que entraron en el proceso, un poco más del 10% no cuenta con los requisitos necesarios para quedarse en Chile y otros 50.000 que sí podrían establecerse no han estampado el documento que los certifica. Para ellos hay un plazo final, 22 de julio de 2019. Es por eso que desde este mes comenzó un plan de fiscalización para migrantes. Hoy día les vamos a pedir a ellos que colaboren, ¿no es cierto?, porque no podemos tener extranjeros irregulares si el país le ha dado la oportunidad de regularizar su situación migratoria. Serán 85.000 fiscalizaciones a cargo de funcionarios de la PDI. En mayo se realizará un gran procedimiento en las comunas de Antofagasta, Curicó, Estación Central y Santiago Centro, lugares que concentran gran parte de la población migrante. A todos se les pedirá visa de turista o la residencia, ya sea temporal o permanente. Y el que no tenga esa condición, nosotros vamos a iniciar su proceso de expulsión. Seguimos hablando una y otra vez de expulsiones y no cómo integramos, cómo incluimos para aprovechar la migración como la oportunidad que es. Lo importante es que las personas se puedan regularizar. Pongamos ciertas reglas, que los que no tienen antecedentes penales no se pueden poner ciertos requisitos, pero hay que abrir la puerta a la regularidad. PDI estará obligada a informar a Extranjería los casos fiscalizados donde la situación sea irregular, para dar inicio a la expulsión administrativa que puede demorar entre 72 horas y 30 días. Una medida con plazos definidos necesaria para las autoridades, poco integradora para fundaciones sociales y prácticamente trascendental para el futuro de Rodrigo y de muchos más. Y un sangriento atentado terrorista fue el que se registró este domingo en 8 puntos de Sri Lanka en Asia del Sur. Un hecho que líderes mundiales e incluso el Papa condenó, debido a que gran parte de ellos ocurrieron en hoteles con turistas y también en iglesias cristianas. Catalina Miranda con todos los detalles de este ataque que ya deja más de 200 víctimas fatales. Este es el registro de uno de los 8 atentados terroristas ocurridos este domingo de resurrección en Sri Lanka. Hasta ahora han fallecido al menos 200 personas, entre ellos 35 extranjeros. Los heridos ya superan los 450. Escuché la explosión y luego el techo cayó sobre nosotros. Cogimos a los niños y salimos corriendo por la puerta trasera. Cuando llegamos al hospital vi a mi cuñado y mi hijo en el suelo. Esta mañana, el domingo de Pascua, en 2 de mis iglesias, la iglesia de San Antonio y la iglesia de San Sebastián, 2 bombas explotaron y mataron a casi 150 personas, según las estadísticas iniciales que me han llegado. Es un día muy triste para nosotros. Los ataques se concentraron en 4 hoteles de lujo del país, además de 3 iglesias donde cristianos se encontraban celebrando la misa de resurrección. El hecho no fue indiferente para las autoridades internacionales y mucho menos para el mismo Papa, quien desde el Vaticano envió un mensaje de apoyo.
Queridos hermanos y hermanas, me enteré con tristeza de la noticia de los graves ataques de hoy. El día de Pascua trajo luto y dolor a algunas iglesias y a otros lugares donde las personas estaban reunidas en Sri Lanka. Hasta ahora se desconocen las motivaciones de esta masacre que será recordada como una de las más brutales en la historia de Sri Lanka. Las explosiones fueron prácticamente coordinadas. Eso hace pensar a la policía que no se trataría de algún grupo terrorista conocido en el país. Las primeras indagaciones están focalizadas en confirmar algún nexo internacional con lo ocurrido. Veo esto como una situación grave destinada a desestabilizar el país y la economía. Condeno enérgicamente este ataque dirigido a instituciones religiosas y algunos hoteles en la capital. Gran parte de los muertos extranjeros se registraron al interior de los hoteles. Hasta el momento no habrían chilenos involucrados, pero sí turcos, chinos, estadounidenses, entre otras nacionalidades. Por esta razón es que importantes líderes mundiales se han pronunciado con respecto a este terrible atentado. Tras el ataque, 13 personas fueron detenidas como posibles sospechosos de la masacre en Domingo de Resurrección. Personas que en su totalidad son de nacionalidad srilanquesa. Otra parte, los hospitales de las ciudades se encuentran colapsados, producto de la gran cantidad de heridos que siguen llegando. Autoridades de ese país confirmaron que la cifra de fallecidos irá en aumento. Sí, probablemente esa cifra va a seguir en aumento, lamentablemente, en uno de los peores hechos de violencia que se registran en ese país, que fue además escenario de una larga guerra étnico-religiosa. Así que vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda en Sri Lanka. Y volvemos a nuestro país para revisar otras informaciones, porque en la mira de la Superintendencia de Educación se encuentra un colegio municipal de la comuna de La Florida. Apoderados y una docente acusan que decenas de estudiantes fueron diagnosticados con necesidades educativas. Vamos a revisar esa nota. Desde su entrada a la Fiscalía Centro Norte a fines de marzo, la opinión pública no sabía cuál era la declaración del ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, investigado por eventual encubrimiento de abusos sexuales en la Iglesia Católica. A su juicio, ¿la homosexualidad es incompatible con el sacerdocio? Es mejor que no haya sacerdotes homosexuales. No está excluida una persona que domine totalmente su homosexualidad, pero la mayoría quiere tener la certeza de serlo y hacen actos de homosexualidad. Fue una de las respuestas de Errázuriz reveladas por La Tercera este domingo y que son parte de un interrogatorio que duró 12 horas. De las más de 260 preguntas, 2 veces prefirió el silencio, una de ellas cuando le preguntaron si cometió negligencia y según la transcripción publicada, en 35 respondió con un "no me acuerdo". Dice, ¿es mejor que en la iglesia no haya sacerdotes homosexuales? ¿Usted piensa lo mismo? Yo lo que pienso es que en la iglesia Jesucristo nos llama a ser santos. No hacemos nada si es un sacerdote violento, si es un sacerdote, no sé, que es avaro, que se deja llevar por el dinero o por el poder. El cardenal prestó declaración un día después de que se obligara al arzobispado de Santiago a pagar 100 millones a cada una de las víctimas de Caradima, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton. De este último reconoció el por qué no creyó en primera instancia de sus acusaciones. Era muy difícil creer en la acusación del doctor Hamilton porque era un doctor, un padre de familia, y él decía que fue abusado por casi 14 años. Sin embargo, invitaba a Caradima a su casa, lo invitó al bautizo de sus hijos. Yo pienso que las personas actúan de buena fe. Si el cardenal dice que actuó así, con la información que tenía, con el ambiente que había en aquel entonces, yo creo que nadie busca echarse un problema encima. Errázuriz con esto lo único que va demostrando, ¿de acuerdo?, es el poder que él tenía y cómo él creía que había que hacer las cosas, no cómo realmente había que hacer las cosas. Las próximas semanas, la Fiscalía debería decidir si el cardenal Errázuriz será formalizado o no, así como también al exarzobispo de Santiago, Ricardo Esati, ambos por encubrimiento.
Claro, ahí teníamos los detalles de otra información que decía, como veíamos, relación con el cardenal Errázuriz y la declaración que hizo a fines del mes de marzo por cerca de 12 horas ante el Ministerio Público en relación a la investigación por encubrimiento en el que está en calidad de imputado. Vamos a seguir avanzando con otras informaciones de este día domingo porque 55 bomberos resultaron intoxicados mientras se capacitaban en la Academia de Talagante. Los organismos de salud investigan cuáles habrían sido las causas de este masivo contagio dentro de la institución. Los detalles en la nota de David Maldonado. Esta vez las sirenas no son para atacar el fuego. Una alerta sanitaria se vivió dentro de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. La mañana de este domingo, distintos dispositivos de emergencia se desplazaron por la ruta 78. Acudían en ayuda de al menos 55 bomberos que se capacitaban en las dependencias de Talagante. Presentaron malestares estomacales y 7 de ellos con complicación en cuanto a vómitos y deposiciones líquidas, lo que determinó que inmediatamente activáramos al Departamento Médico Nacional. Los instructores y voluntarios de distintos cuerpos de Santiago se encontraban en el centro de entrenamiento de la academia desde el día viernes. Los síntomas comenzaron individualmente. Poco a poco se expandieron a prácticamente 2 cursos completos. Están todos siendo atendidos en proceso de hidratación y se van a tomar exámenes para determinar cuál puede ser la causa de este cuadro tan masivo. Fueron derivados a distintos centros médicos de Santiago. Los con mayores complicaciones llegaron hasta el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad. Bueno, en este minuto la mayor parte de los pacientes están precisamente en este momento en la fase de evaluación, ¿ya? Y lo que se pretende es en el fondo completar esta para que eventualmente, si las condiciones se dan, puedan precozmente ser dados de alta y enviados a su domicilio. Fuera de riesgo vital, pero en observación quedaron estos 11 voluntarios intoxicados, por razones que aún se desconocen. Bomberos, por su lado, se encuentran tomando muestras a los alimentos y utensilios utilizados en el casino de la academia. Y conversando con algunos de los voluntarios, aparentemente habrían consumido agua de algunos bidones, que podría ser una de las causas, pero esto es meramente especulativo. Enviamos un equipo de epidemiología para hacer la investigación correspondiente. Tenemos que saber la procedencia y qué es lo que contenían los alimentos o el agua que ellos consumieron. Actualmente la institución está tomando las medidas preventivas necesarias y trabaja en encontrar el origen de esta masiva intoxicación. Ponga atención a lo siguiente porque hasta en un 40% han aumentado los robos en locales comerciales en el sector del barrio Meix. La seguidilla de delitos tiene preocupados a los empresarios del sector que dicen estar acostumbrados ya a la delincuencia. Los detalles en el siguiente informe de Pablo Abarza. Imágenes impactantes que demuestran la violencia de los delincuentes en el conocido barrio Meix en Santiago Centro. Bandas con alto poder de fuego y dispuestos a todo por conseguir el dinero de sus víctimas. Poco les importa ser visto por los transeúntes o por las cámaras de seguridad del sector. De igual forma, logran su cometido. Son violentos, nos amenazan, nos dicen, ¿sabe qué vas a ver en la calle? Te voy a ver en la calle. Ahí me vas a ver, me vas a conocer y nos sentimos bien amenazados por ellos. Y están esperando a los locatarios más que todo a los dueños, ¿no? Los dueños, porque ellos generalmente llevan cantidad de dinero, sacan en las tardes. Este es el último delito registrado en el sector. Presta atención a este grupo de ladrones. En vehículos y con armas de fuego, amenazan a este empresario chino que transportaba dinero hasta su casa. Mal momento, los delincuentes ya lo tenían en la mira. El hecho despertó la preocupación en la comunidad china, que ven como constantemente son parte de la lista de víctimas. Hay muchos chinos que le roban y hay chinos que no se informan, que le salta, le quitan 500, 600 mil pesos, se evita de ir al carabinero y eso le pasa, pero hay gente que nos lo roba montos grandes y la gente se asusta también. Palabras que comparten los diversos locatarios del barrio Meix, que ven cómo estas bandas actúan prácticamente a cualquier hora del día. Sí, pues en moto, en auto, con pistola y te quitan todo te quitan, arrasan con todo. Son grupos que andan de 8, de 6,
Según las cifras de Carabineros, las denuncias por robo con intimidación o violencia han bajado al último tiempo, pero claramente tienen un mayor impacto social. Eso sí, uno de los mayores delitos en el barrio Meix es el robo en lugar no habitado. En lo que va de 2019 se han registrado 28 denuncias. Esto quiere decir un aumento del 40% en comparación al año pasado. Los tenemos identificados, generalmente son jóvenes menores de edad, que son liderados por adultos, debido a la responsabilidad que le acarrea esto, ¿no es cierto?, que muchas veces tienen que quedar en libertad. Otro de los delitos comunes es el lanzazo. En el perímetro que abarca Sacié, Blanco Encalada, Exposición y la autopista central se han registrado 35 denuncias de robo por sorpresa, un 13% más que el 2018. Yo trabajo un poco más allá, pero en realidad las señoras llegan siempre a la tienda quejándose que acá le robaron, que le hicieron tirar la cartera. Cifras que tienen en la mira el barrio Meix y que demuestra que los delincuentes lo tienen como lugar favorito al momento de cometer sus atracos. Y ahora sí, como les habíamos adelantado, en la mira de la Superintendencia de Educación se encuentra un colegio municipal de la comuna de La Florida. Apoderados y una docente acusan que decenas de estudiantes fueron diagnosticados con necesidades educativas especiales sin tenerlas, para no ser considerados en la prueba CIMSE. El director del establecimiento fue desvinculado. Revisamos todos los detalles en el informe de María José Purches. A mi hija le ensuciaron los papeles. Ella donde quiera ir, ella va a aparecer como una niña deficiente. En 2018, la hija de Tabita llegó al Colegio Municipal Andrés Bello de La Florida. Ingresó a sexto básico, curso que ese año debía rendir el CIMSE. Constanza era una niña académicamente destacada. Sin embargo, pese a tener promedio 6.4, una psicóloga externa evaluó su coeficiente intelectual. Me mostraba imágenes, me hacía escribir algo, no me acuerdo muy bien. Y tenía que formar piezas. Ni Tabita ni los apoderados de otros 50 estudiantes supieron de aquellos diagnósticos que Emma encontró por casualidad. Por esos días era la jefa de la unidad técnica pedagógica. Aquí había un diagnóstico que era lapidario para niños que yo conocía que claramente no tenían ese diagnóstico. Estos fueron los documentos que aparecieron en una impresora del colegio. El 70% de los estudiantes que rendiría el CIMSE tenían en distinto grado alguna necesidad educativa especial. El propósito quedaba en evidencia en otros informes que la psicóloga enviaba a la Agencia de Calidad de Educación responsable del CIMSE. Solicito que el estudiante tenga la posibilidad de rendir la prueba CIMSE 2018. No obstante, en consideración a sus dificultades, su rendimiento quede exento de las puntuaciones finales. ¿Cómo este colegio puede subir a la plataforma estos diagnósticos cuando nuestro colegio no tiene proyecto de integración? Tiene que ver para mí con una práctica que es bien horrorosa, que tiene que ver con invisibilizar la diversidad frente a la necesidad de rendir cuentas frente a un sistema. Esta y otras irregularidades fueron descubiertas en un sumario administrativo. Pedro Rubio, director del establecimiento, figuraba como único culpable. Consultado por Ahora Noticias, no quiso entregar su versión. Fue director, tengo entendido que desde el año 2008 hasta el año 2018. 10 años. ¿Se presume que podría haber incurrido en estas prácticas durante esos 10 años? No puedo dar fe de eso porque no tengo la información objetiva. Pero, ¿qué pasa con las generaciones anteriores? Desde la Agencia de Educación aseguran que en 2018 solo recibieron 12 casos. Los informes de otros años fueron borrados. Son para uso interno de la agencia, no son de carácter público, a no ser que los padres en este caso nos lo soliciten directamente. Por lo tanto, no deberían tener ningún impacto en la trayectoria posterior de los estudiantes en el sistema. Y hoy día nosotros estamos comprendiendo exactamente cuál es la infracción, pero claramente hay varias potenciales infracciones a la normativa educacional. Según el último CIMSE, el Colegio Andrés Bello está en categoría de desempeño medio, un grado que lo clasifica dentro de los establecimientos emergentes. Como es secreto, hay un secretismo al respecto, cuesta fiscalizarlo y lo más seguro es que haya otros colegios más que en este caso estarían ocupando esta práctica. En 3 meses, la superintendencia espera descubrir si hay más responsables y cuáles fueron sus motivaciones, en un caso que deja en evidencia la vulnerabilidad de la prueba CIMSE.
Ya estamos de regreso en Ahora Noticias con información del gobierno que comunicó que Chile va a abandonar de forma definitiva la UNASUR. Por medio de un comunicado de prensa, indicaron que pedirán a ambas cámaras del Congreso denunciar el tratado constitutivo de la instancia, proceso que Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador también han iniciado. El texto señala que UNASUR se encuentra institucionalmente acéfala sin que un secretario general sea nombrado desde enero de 2017 y hoy dice es una institución altamente politizada e inefectiva. Todos los detalles de esta decisión tomada por el Ejecutivo los puede conocer ingresando a nuestro portal ahoranoticias.cl. Ahora reportajes. Escuche bien, 168 menores de edad desaparecieron el año pasado en nuestro país y aún no son encontrados. La cifra aumenta a más de 1000 niños y adolescentes que han sido extraviados si consideramos los últimos 6 años. Una alarmante realidad que deja al descubierto las deficiencias de ambas policías y que un proyecto de ley intenta subsanar. El día 22 de enero del año 90 fuimos con un paseo a la Playa Grande de Cartagena. Nunca pensamos que este paseo iba a tener las consecuencias que hoy día, hasta el día de hoy, nos afectan como familia. De ese día haberse perdido mi hijo y nunca más saber nada de él hasta el día de hoy. Desde hace 3 décadas, Sonia busca incansablemente a su hijo, de ese entonces, 13 años. José Gonzalo Pereira Vargas tuvo meningitis que le dejó secuelas. Se comportaba como un niño de 7. Ese día fueron de paseo al litoral central. Estas fotografías corresponden a su último registro. Minutos después, Gonzalo se soltó de la mano de su madre y nunca más supieron de él. Veníamos para acá por este paseo y de repente mi hijo quería algo, comprar que vendían acá. Entonces yo vengo, lo suelto mientras yo lo suelto para pagar y resulta que yo miro para los lados, para todos lados y digo, Gonzalo, ¿dónde está Gonzalo? Y Gonzalo no estaba en ninguna parte. Nos dijeron que podíamos poner una presunta desgracia después de 48 horas. Entonces, lo cual nosotros, bueno, todos esos días nos quedamos toda la noche buscándolo. Y mi hijo se desapareció entre medio de toda esta gente, yo creo caminando. No sé qué pasaría ese día, la verdad es que yo hasta el día de hoy me he cuestionado con él cómo, viendo tantas personas, cómo alguien no vio qué pasó ese día con mi hijo. Uno de los principales mitos que existe en Chile es que tiene que existir un periodo de tiempo para generar lo que es el tema de una denuncia por presunta desgracia. En Chile hay que ser categóricos que no es necesario que pasen 24 ni 48 horas para poner una denuncia por presunta desgracia. Hoy Gonzalo tendría 42 años. Es uno más en la alarmante cifra de chilenos desaparecidos. Carabineros habla de 25.000 denuncias al año, de las cuales 1.000 se extravían para siempre. Y la PDI habla de 6.000 extraviados, de los cuales 800 se pierden para siempre. Vamos a hablar de que en este tipo de casos los niños, niñas y adolescentes concentran un 50% de las denuncias recibidas a nivel nacional para el tema de presunta desgracia. Y es en los menores de edad donde queremos poner el acento. Desde el 2013 al 2017, los casos de niñas y niños extraviados en Chile bordea los 900. Recientemente, la PDI entregó las estadísticas del año pasado y lejos de detenerse, el fenómeno continúa. Considerando el año 2018, quedaron 168 casos donde no fue posible ubicar a los menores. La región que tiene mayor porcentaje es la región metropolitana. Posteriormente vendría Valparaíso y Concepción, que son por razones de población, tienen más altos índices de personas desaparecidas. ¿Dónde están los más de 1000 niños perdidos en los últimos 6 años en nuestro país? Una pregunta difícil de responder si ambas policías no trabajan coordinadamente compartiendo sus listas de presuntas desgracias.
El gran cambio, y es lo fundamental, es una lista única, se llama BPECH, la lista única que va a manejar policías, en este caso carabineros, PDI, también, por supuesto, el servicio médico legal y el registro civil. Una lista única en Chile. El caso de Madeleine McCann alertó al mundo entero sobre la desaparición de niños. 12 años extraviada sin dejar rastro. Historia familiar para Sonia, que vive el mismo vía crucis cada vez que sintoniza el documental de la niña británica. Yo veo esta historia como la de ella, de la niña, la verdad es que es como volver, como recordar todo lo mío, me pongo en el lugar de la mamá, del papá y me desespero también, estoy siguiendo el caso, me gusta seguir en qué va el caso, qué es lo que ha pasado con ella, qué es lo que están haciendo ahora último, todas las noticias, lo que se especula referente al caso, pero uno cuando vive esto, uno se impregna de todo eso también, porque es lo que uno ha vivido. Al igual que en el caso de Madi, Aide estuvo 12 años sin tener noticias de su hija. Un día su pequeña salió al colegio en Recoleta y nunca más volvió. Entonces dije yo, ¿qué pasa que no llega? Pesqué mi bicicleta y partí a buscarla. Llego al colegio, ya se habían ido todos, había un inspector ahí, yo le pregunto qué pasó con la niña, no sé, me dijo, ya se fueron ya todos. Y tenía el teléfono de la profesora yo. Entonces vengo y la llamo. Y me dice, no, me dice la Andrea no vino a clase hoy día. A Aide y Sonia las unió la desaparición de sus hijos. Ambas formaron una corporación para buscar familiares desaparecidos. No dejaron puertas sin golpear ni esquinas sin rastrear. Pero solo Aide logró resultados. Siguiendo su intuición, llegó a la casa de un hombre del que siempre sospechó. Y en eso estaban los obreros ya trabajando en esa propiedad, ya la habían demolido y estaban trabajando, haciendo ya construcción. Y yo me acerqué ahí a las mallas que ponen afuera y me dijeron, ¿qué pasó, señor? Y yo le expliqué mi problema, que yo andaba buscando a mi hija, que hacía tiempo se había perdido, que la niña había pasado por aquí, igual yo tenía dudas, que cualquier cosa que pasara, por favor, le avisaran a la policía, qué sé yo, porque la andábamos buscando. Y en la jornada de la mañana encontraron los restos de la niña. Tras 12 años de incertidumbre, Aide supo la verdad. Su hija Andrea, de 10 años, fue secuestrada, abusada y asesinada por el dueño de esta casa, Luciano Fernández Campuzano. Así anduvimos en tantas partes, anduve en tantas partes yo. Y buscando sola, porque la policía no te va a acompañar. A mí me dijeron que hasta yo estaba de sospechosa. Yo le dije, ¿cómo se le ocurre? Sí, pues me dijo, han habido padres que matan ellos a sus hijos y después se hacen los que lo andan buscando. Bueno, le dije, pero no es mi caso. Bueno, me dijo, nosotros no sabemos. Entonces, como le digo, de repente como que las cosas se vuelven también en contra tuya, pero tú tenés que seguir nomás, seguir insistiendo, porque si tú no insistís, ahí se va quedando, se van archivando los casos y las causas se archivan. Empecé a caer mucho en estas personas que ven, que me decían, lo vamos a encontrar. Y después de gastar plata, al final era todo como una mentira. ¿Cuánta plata te llegaron a sacar? No sé, de repente hasta, no sé, por más de $1.000.000 de pesos, no sé, por 3 días. Entonces, como digo, nosotros en ese tiempo vendimos hasta nuestra casa por lo mismo. Nos quedamos hoy día sin casa y hoy día arriendo. Como una manera de contribuir, el año pasado nació teestoybuscando.cl, sitio chileno que propone visibilizar sobre la desaparición de personas en nuestro país. Vi las falencias que tenía Carabineros, las que tenía PDI, y me di cuenta que faltaba ayuda. Y después empecé a ver que habían grupos, pero estos grupos estaban ayudándose entre ellos nada más. No llegaban como más gente de afuera de Facebook, estaban como mal ocupados. Entonces yo dije, podemos tratar de ayudarlo porque esto es buena idea, pero hay que hacerlo de otra manera la difusión. Y así se me ocurrió y empecé a crear esto y nació Te Estoy Buscando. Esta es actualmente la fotografía con la que se busca a Madeleine McCann, retrato elaborado por la policía británica y que inspiró a la familia de Gonzalo. El año pasado acudieron a un perito particular que dibujó cómo se vería hoy
a sus 43 años. Si usted cree que puede aportar información valiosa para esta familia, puede contactarlos a través de esta página o a través de las policías. Lo he buscado toda la vida y no hay día que yo no me acuerde de él. Históricos objetos del presidente Salvador Allende fueron robados desde el Museo de la Solidaridad. La PDI logró detener a 2 sospechosos de estar vinculados a este hecho. David Maldonado nos entrega todos los detalles. Así terminó el lugar donde se guardaban algunos de los valiosos objetos del presidente Salvador Allende, que estuvieron perdidos por más de 20 años. Trabajo de recolección realizado por la familia del exmandatario y la fundación con el mismo nombre, que a pesar de las altas medidas de seguridad, la madrugada de este sábado volvieron a ser robadas. Y para nosotros emocionalmente es muy fuerte, porque por muchos años prácticamente no había nada. Se había bombardeado Tomás Moro, se había bombardeado la moneda, simplemente como que se había perdido todo. Y de a poco se fue reconstruyendo gracias, como digo, a que fuimos encontrando por un lado, por otro, porque nos lo donaban, porque la entregaban. Entre los objetos perdidos hay 2 cuadros del artista Hugo Rivera Scott, avaluados en $10.000, e invaluables piezas personales de Salvador Allende. Lo que más nos ha dolido de este robo que hubo hace unas horas atrás es la capa de médico. Esa capa de médico la usan, yo no sé si la siguen usando, los médicos que hacen turno en la posta central, en la asistencia pública. Es una capa azul larga que usan los médicos. A mi padre le encantaba. Además se llevaron computadores, un reloj en marca Jaeger-LeCoultre y su carnet original de militante socialista, donde se aprecia su fecha de incorporación en 1933. Nuestra colección en el museo es patrimonio del Estado, de todos los chilenos, que son piezas invaluables en valor y en tasaciones, tanto financiero como simbólico, y nos preocupa mucho que estén pasando estas situaciones que nos vulneran muchísimo. La Brigada de Robos de la PDI detuvo al delincuente que ingresó y sustrajo las especies del museo, y también tras una solicitud de fiscalía a un particular segundo sospechoso. Se logró detener al guardia de seguridad que estaba en la mañana por su posible participación en estos hechos, que todavía los estamos investigando. La PDI investiga actualmente el mercado de bienes robados para evitar que estas valiosas especies del presidente Salvador Allende sean comercializadas o sacadas del país. Bien, con esa información comenzamos ya a despedir esta edición de Ahora Noticias Central. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos mañana tempranito a las 6:30 de la mañana en Ahora Noticias Matinal. Que tengan muy buenas noches.